Huaca. Nos encontramos cursando el primer semestre en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. Nosotros llevamos el curso que se llama Comprensión y Producción de Textos, en el que vamos a presentar el siguiente proyecto llamado Prácticas Sociales del Lenguaje, Oral y Escrito en Educación Secundaria. Los objetivos que se van a desarrollar son los siguientes. 1. Dar a conocer cuáles son las prácticas sociales del lenguaje oral y escrito al docente de educación básica, especialmente secundaria. 2. Dar a conocer la importancia de las prácticas sociales del lenguaje mediante un documental. 3. Realizar una investigación en el cual se den a conocer las prácticas sociales del lenguaje y cómo influye en el ámbito académico para que maestros y alumnos las lleven a la práctica. 4. Realizar entrevistas a padres de familia, a estudiantes de secundaria. Para comenzar, los programas de lengua materna español en educación básica cuentan con dos tipos de organizadores curriculares: los ámbitos y las prácticas sociales del lenguaje oral y escrito. Por tal motivo, en el presente escrito nos enfocaremos en las prácticas sociales del lenguaje, que se organizan en tres ámbitos: literatura, estudio y participación social, de los cuales más adelante explicaremos en qué consisten cada uno de ellos. De igual manera se darán a conocer cuáles son esas prácticas sociales y cómo se emplean en la educación básica, así como su importancia. De acuerdo con el planteamiento del problema, hemos investigado una amplia gama de información para dar a conocer a los docentes la importancia de las prácticas sociales del lenguaje oral y escrito, y así mejoren su estrategia de enseñanza en la materia de español en educación básica. De igual manera, mediante la realización de entrevistas, buscamos saber qué opinan maestros, padres de familia y alumnos de educación secundaria acerca de las prácticas sociales del lenguaje, tanto oral como escrito, ya que actualmente algunos maestros no hacen el uso adecuado de estas herramientas, las prácticas sociales del lenguaje. Para el buen aprendizaje de los alumnos es necesario que desarrollen su habilidad oral y escrita. Las prácticas sociales del lenguaje son pautas o modos de interacción que consideran la producción e interpretación de los textos orales y escritos. Para ello se requiere hacer uso del lenguaje. El lenguaje en la escuela es objeto de estudio e instrumento fundamental para el desarrollo del aprendizaje y la adquisición de conocimientos en diversas áreas. Los discursos curriculares para la enseñanza del lenguaje en la escuela secundaria. Pues bien, el lenguaje es un elemento fundamental con el que cuenta cada ser humano para un sinfín de cosas que se realizan diariamente. Por ejemplo, solo con el hecho de mantener una comunicación con alguna persona se hace uso de este. Pero, ¿qué es el lenguaje? Es una función superior que desarrolla los procesos que simbolizan la codificación y decodificación, que consiste en el uso de los signos, sonoros o escritos que identifican objetos, códigos, ideas, etc. El lenguaje puede ser oral o escrito. El lenguaje oral es la combinación de sonidos internos mediante el uso de las cuerdas vocales, la lengua y la concavidad resonante de la garganta, que produce sonidos. Se caracteriza por la utilización de elementos lingüísticos y gestos, ademanes, etc. Mientras que el lenguaje escrito es la representación de una lengua por medio del sistema de escritura que sirve para relacionarse con los demás y se caracteriza por utilizar códigos no verbales, es duradero y el texto es independiente del contexto. Cada uno de estos lenguajes tiene un papel fundamental en el desarrollo del estudiante, porque ayudan a mejorar los modos de participación en intercambios orales y escritos, como puede ser al momento de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos que finalmente haga uso de la escritura. Por ejemplo, explorar un texto, escribir una carta, redactar un poema, etc. En las prácticas, los individuos aprenden a hablar e interactuar con las demás personas, al igual que interpretar y producir textos o reflexionar sobre ellos e identificar problemas y solucionarlos, transformándolos para crear nuevos géneros, formatos gráficos y soportes.
Cada uno de estos lenguajes tienen un papel fundamental en el desarrollo del estudiante porque ayudan a mejorar los modos de participación en intercambios orales y escritos, como puede ser el momento de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos para que finalmente haga uso de la escritura. Por ejemplo, explorar un texto, escribir una carta, redactar un poema, etc. En las prácticas, los individuos aprenden a hablar e interactuar con los demás personajes, al igual que a interpretar y producir textos o reflexionar sobre ellos e identificar problemas y solucionarlos, transformándolos para crear nuevos géneros, formatos gráficos y soportes. Las prácticas sociales del lenguaje en educación preescolar de primero a tercer grado es en el ámbito de la oralidad, y las prácticas sociales son la conversación, la narración, la descripción y la explicación, mientras que en las de primaria de primero... En las prácticas sociales de la lengua en educación primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado, en el ámbito de literatura, se encuentran las prácticas sociales del lenguaje, lectura y escucha de poemas y canciones, creaciones y juegos con el lenguaje poético, lectura escrita y escenificación de obras teatrales. En la práctica social está producción e interpretación de instructivos y documentos que regulan la convivencia, reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural, participación y difusión de información en la comunidad escolar. Y en el ámbito de estudio está la lectura de narraciones de diversos subgéneros, escritura y recreación de narraciones. Y por último, las prácticas sociales del lenguaje en educación secundaria en primer grado, segundo grado y tercer grado. Estas prácticas sociales se dividen en 3 ámbitos: el de literatura, el de estudio y el de participación social. En el ámbito de literatura, la práctica social en primer grado es lectura y escucha de poemas y canciones. Segundo grado, lectura de narraciones de diversos subgéneros. Tercer grado, escritura y recreación de narraciones. En el ámbito de estudio, la práctica social en primer grado es elaboración de textos que presentan información resumida proveniente de diversas fuentes. Segundo grado, intercambio de experiencias de lectura. Tercer grado, intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos. En el ámbito de participación social, la práctica social en primer grado es participación y difusión de información en la comunidad escolar. Segundo grado, análisis de los medios de comunicación. Y tercer grado, producción e interpretación. La relación que existe entre la educación preescolar y primaria. Cuando el niño comienza su educación en preescolar, se debe desarrollar algunas habilidades. Entre ellas, la más importante es la oralidad, puesto que debe ser capaz de mantener una conversación, comenzar a narrar, a describir e incluso a explicar. Además de que debe poner en práctica sus prácticas sociales de lenguaje en el ámbito de estudio, principalmente en el intercambio oral y escrito de información, mientras que en el ámbito de literatura se considera la producción, interpretación e intercambio de narraciones, poemas y juegos literarios, así como de la tradición oral. Y por último, en el ámbito de la participación social se encuentra el uso de documentos que regulan la convivencia, el análisis de medios de comunicación y la producción e interpretación de una diversidad de textos cotidianos. Todo esto es de suma importancia que lo desarrolle el niño o la niña durante su educación preescolar, ya que con este conocimiento adquirido lo podrá emplear en su educación primaria, puesto que en el ámbito de estudio se considera el intercambio de experiencias de lectura y de nuevos conocimientos, así como el intercambio de escritos. La relación que existe entre la educación primaria y educación secundaria es que cuando el niño comienza a introducirse en el mundo del conocimiento, incorporándose a la educación básica en primaria, se tiene pensado que debe adquirir el lenguaje escrito. El lenguaje escrito no es el registro del oral, sino de otra manera de ser del lenguaje, con sus características y organización particular. Y es donde deben comprender qué son y cómo funcionan las letras, la ortografía, la puntuación, la distribución del espacio.
Es claro que para alcanzar estos objetivos de aprendizaje es muy indispensable la ayuda del docente para que lo pueda guiar a la construcción del conocimiento, resolución de problemas que en muchas ocasiones la lectura y la escritura los retan. Todo esto con el fin de que cuando egresen de la primaria y pasen a secundaria, sean los estudiantes capaces de hacer un uso correcto de todo lo aprendido y puedan posteriormente enriquecer aún más su conocimiento con la asignatura de lengua materna española en secundaria, fomentando a que los estudiantes. Antes que nada, permíteme presentarme. Yo soy estudiante de la Escuela Normal de Ixtlahuaca y me encuentro cursando el primer semestre en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria, donde llevo el siguiente curso, Comprensión y Producción de Textos, en el cual estoy desarrollando el siguiente proyecto que lleva por nombre Prácticas Sociales del Lenguaje Oral y Escrito en la Educación Básica. Para ello requiero de la siguiente entrevista. Comencemos con la entrevista. ¿Cuáles son las prácticas sociales del lenguaje que has empleado en tu educación secundaria? Una calaverita literaria, una obra de teatro y una carpa. ¿Crees que es importante hacer uso de las prácticas sociales del lenguaje? Sí, ¿Por qué? para aprender cosas nuevas y para poner en práctica la lectura y la escritura. ¿Crees que tu maestro de la asignatura de español lleva una secuencia en cada una de sus clases? Sí, porque nos pone a investigar, luego a hacer actividades y también a hacer tareas. ¿Los maestros les ayudan a resolver sus dudas que se presentan al elaborar alguno de sus proyectos que han realizado en la asignatura de español? Sí, porque nos ayudan en los trabajos que hacemos y nos explican las cosas que no entendemos. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Las prácticas sociales del lenguaje que has empleado en tu educación básica. Pues la maestra de español una vez nos puso a leer un cuento y que lo explicáramos en toda la clase. Al igual nos hizo que inventáramos una obra y la presentáramos ante toda la escuela. ¿Y crees que es importante hacer uso de estas prácticas sociales del lenguaje? Sí, no, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque así podemos emplear más nuestro lenguaje, aprender a expresarnos y emplear algunos valores. ¿Crees que tu maestro de la asignatura de español lleva una secuencia en cada una de sus clases o luego cambia de un tema a otro? No, sí, lleva secuencia. 3. ¿Tu maestro o tu maestra te ayuda a resolver dudas o problemas que se presentan al elaborar algunos de esos proyectos que has realizado en la asignatura de español? Sí, siempre lo. Bueno, gracias. Las prácticas sociales del lenguaje que has empleado en la educación básica. Algunas de las que he utilizado es canciones, poemas, cuentos, obras de teatro y nada más. Bueno. ¿Crees que es importante hacer uso de estas prácticas sociales del lenguaje? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Sí, porque podemos desarrollar algunas habilidades como la comprensión y expresión oral y escrita, además de que hacemos uso de los valores. ¿Y crees que tu maestro de la asignatura de español lleva secuencia en cada una de sus clases? Sí. Bueno. ¿Los maestros les ayudan a resolver sus problemas o sus dudas que se presentan para elaborar algunos de sus proyectos que han realizado en la asignatura de español? Sí, la mayor parte del tiempo. Pues estamos aquí con una adolescente la cual nos hablará sobre las prácticas sociales del lenguaje. ¿Cuáles son las prácticas sociales del lenguaje que has empleado en tu educación básica? De estudio y literatura, porque es muy importante que nosotros nos informemos por medio de la lectura. ¿Crees que es importante hacer uso de las prácticas sociales del lenguaje? Sí, porque recibo, transmito y utilizo la información del maestro para tener un mayor conocimiento. ¿Crees que tu maestro de la asignatura de español lleve una secuencia en cada una de sus actividades? Sí. ¿Por qué? Porque nos indica actividades que hacer. ¿Los maestros les ayudan a resolver sus dudas a la hora de elaborar proyectos? Sí. ¿Cómo? Nos informan primero de qué se trata el tema y qué características tiene.
proyectos ha realizado su hija específicamente en la asignatura de español en educación secundaria? Es un proyecto de una obra de teatro y una calaverita literaria. ¿Cree que es importante que el maestro o la maestra de su hija haga uso de las prácticas sociales del lenguaje? Sí. ¿Por qué? Porque les enseñan un aprendizaje mejor. Por ejemplo, a nosotros no nos enseñaban nada de eso. Si un maestro no empleara las prácticas sociales del lenguaje, ¿usted qué le diría? Que sí se las empleen porque así ellos aprenden más cosas y de una manera más divertida. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. ¿Cuáles son las prácticas sociales del lenguaje que usted utiliza más para sus clases en educación secundaria? Mira, en educación secundaria se trabajan las 3 prácticas sociales del lenguaje, que es el de estudio, literatura y participación social. Cada proyecto te trae las prácticas sociales del lenguaje que debes de trabajar. Las 3 son importantes. ¿Por qué? Porque en el de literatura el alumno lee, el alumno analiza, crea. En el de estudio el alumno realiza diferentes actividades también que le permiten desarrollar su competencia comunicativa. Y en la participación social igual es parte de la dinámica del trabajo con actividades que se relacionan con saber hacer. Entonces realmente las 3 prácticas sociales se utilizan. ¿Y por qué cree que son importantes emplear estas prácticas sociales del lenguaje de esos 3 ámbitos de estudio en la educación secundaria? Porque cada una de ellas tiene objetivos específicos, cada una de ellas marca qué es lo que van a ir elaborando, creando, analizando y leyendo. Entonces, esas 3 ayudan a desarrollar la competencia lectora, la competencia de escritura, que le van a permitir al alumno aprender a comunicarse. ¿Cuál cree que es la razón que algunos docentes no emplean las prácticas sociales del lenguaje en la educación secundaria? Quizá porque a lo mejor algunos no dominan algunos temas en específicos, les cuesta trabajo realizar ensayos, elaborar reportajes, etcétera. Pero normalmente todos los maestros de nivel secundaria en la asignatura español, todos debemos de ocupar las 3 prácticas de lenguaje. Y por último, ¿por qué los alumnos no logran alcanzar las expectativas que se esperan en el uso de las prácticas sociales del lenguaje? Porque desafortunadamente no tenemos el hábito de la lectura. Entonces, español es leer y escribir. Y entonces si no leen, si no analizan, si no enseñan, crean textos, pues no lo logran. Y a nosotros como docentes nos cuesta mucho trabajo lograr que el alumno lea. Entonces, lo primero que debemos de trabajar para que esto se logre es que el alumno se cree el hábito de la lectura y crearle o lograr que él tenga el amor por la lectura y se vaya dando cuenta que entre más lea y entre más escriba, entre más se autocorrija en sus escritos, eso le va a ayudar a ir creciendo más en este aspecto. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Pásale, estamos a tus órdenes. Para concluir, podemos decir que las prácticas sociales del lenguaje siguen siendo la mejor opción para plantear los contenidos de la enseñanza del lenguaje y la lectura, ya que permiten poner al alcance de los estudiantes los distintos modos de utilizar el lenguaje culturalmente significativo, además de reunir y secuenciar contenidos de diferente naturaleza en actividades socialmente relevantes para los estudiantes. Es por eso que para nosotros
pues nos resultó de suma importancia poder dar a conocer algunas de estas prácticas sociales del lenguaje y cómo se emplean en el ámbito escolar, ya que de esta manera se obtiene un mejor aprovechamiento escolar, además de conocer e identificar lo que es el lenguaje, ya que es un elemento fundamental en la vida cotidiana, puesto que al hacer uso de este podemos construir comunicación y con ello tener una excelente oralidad o saber escribir textos de una manera más sencilla y eficaz.